Hola, hola, bienvenidos a esta clase, a esta tercera clase del curso definitivo de preparación para el templo. Juan es humilde y no quiere poner ahí el curso definitivo de preparación para el templo, pero es lo que es. Entonces, bueno, pues sin más, Juan, tu tiempo. Bien, el día de hoy vamos a centrarnos en el aspecto sacerdotal del templo y precisamente por eso les pedí que pudieran preguntarse qué es un sacerdote o qué funciones tiene un sacerdote y que pudieran recordar algunos aspectos de su experiencia como católicos relacionados con los sacerdotes, con las prácticas que ellos realizan dentro de las paredes de sus recintos de manera litúrgica. Entonces, ¿qué es un sacerdote? Y lo pensamos así con la idea de que ustedes mirando hacia afuera podemos tener una idea que a veces cuando lo tenemos al interior, a veces nos cuesta trabajo porque el sacerdocio de la iglesia tiene tanto un carácter administrativo como un carácter litúrgico. Entonces, muchas veces confundimos o asociamos el carácter administrativo, el carácter de oficios y responsabilidades y lo separamos un poco del carácter litúrgico. Entonces, por eso la idea de mirar en otra referente para ver qué elementos de sacerdocio y de sacerdotes podemos identificar. Entonces, ¿qué es un sacerdote? ¿Alguien nos puede comentar? Juan, bueno, a mí me gustaría participar. No sé, hoy estaba en la mañana escuchando algo y no sé si sea que un sacerdote es la representación de la deidad ante nosotros. No sé si esté atinado. Bien, pues tendrías ahí idea de imagen o representación. ¿Qué más? Juan, buenas noches. Buenas Eh, noches, Sergio. para mí, sacerdote es una persona que ha sido apartada para realizar ciertas actividades destinadas a la administración y los principios del Evangelio del Señor, que se le han conferido ciertos atributos o ciertas llaves para que las pueda ejercer dentro de su ministerio. Gracias. Bien. Bien, pues vamos a abordar algunas de las características que tiene un sacerdote y vamos a recordar que cuando participamos del sacerdocio del templo, nosotros somos oficiantes y preparando o sí, personas que están preparando para ser sacerdotes precisamente. Entonces, ¿qué es un sacerdote? Número uno, es alguien que ofrece sacrificio grato al Señor. Número dos, ofrece incienso ante la presencia del Señor. Tres, unge con aceite sagrado, haciendo sagrado a quien lo recibe o a donde está depositado. Bendice el pueblo e intercede por el pueblo. Y el quinto lugar, profetiza en el nombre del Señor. Entre otros aspectos, estos son las cosas que debemos tener en mente cuando nosotros participamos de los rituales y de los servicios del templo. Entonces, los signos, los señas y los símbolos asociados con esta parte sacerdotal van a tener referencia a esos aspectos, a ofrecer sacrificios, a ofrecer incienso, a la unción de aceite sagrado y a bendecir o interceder y a profetizar en el nombre del Señor. Entonces, cuando yo hago convenios de la ley de sacrificio, la ley de consagración, estoy en este aspecto de ser sacerdote. Cuando ofrezco las oraciones y participo de ellas, estoy participando también en ese aspecto sacerdotal. Y cuando yo pronuncio palabras sagradas, profetizo en el nombre del Señor. Entonces, estas funciones que yo realizo en el templo me identifican en mi parte sacerdotal. Al día de ayer vimos esa parte de la realeza de ser rey y hoy vamos a abordar esa parte que tiene que ver con ser sacerdote. Y un prototipo, un símbolo de sacerdote de manera general, aparte de la figura de Jesucristo, que es la que tenemos que tener presente,
es la figura de Leví. Y, y he querido traer para ustedes a la figura de Leví recuperada del texto del Testamento de los 12 patriarcas. El Testamento de los 12 patriarcas es una de las fuentes que están en ese interregno anterior a la venida de Jesucristo, que tiene referencias en Qumran, tiene algunos aspectos que se llegan a sugerir en las escrituras del Nuevo Testamento, y por su carácter, debido a que tiene elementos que identifican muchas características del cristianismo, algunos judíos lo toman con reticencia, o algunos cristianos, como ven muchos aspectos judíos, lo toman de la misma reticencia. Pero fue muy popular y muy famoso, sobre todo en este periodo de Qumran, y circuló profusamente en los días de Jesús, y nos puede servir como referente para saber qué se pensaba de Leví y qué elementos de Leví están asociados precisamente al sacerdocio. Entonces, a esto lo voy a llamar yo el modelo de Leví, y voy a leerles algunos elementos de la participación que tiene Leví, cómo recibe su llamamiento, su ordenación, y quisiera que pudiéramos identificar algunos de estos elementos porque deben de ser, nos deben de sonar a nosotros bastante familiares. Entonces, primeramente dice Leví: cuando pastoreamos nuestros rebaños en Abel Maúl, vino sobre mí el espíritu de la sabiduría del Señor. Luego el tercer cielo. Primero habla que vio el primer cielo, luego vio el segundo cielo, y ve el tercer cielo, y dice que era mucho más iluminado y brillante que los otros dos. Luego más adelante él va a ver a este cielo dividido en varios cielos, donde está uno muy particular, que está la presencia del Señor, y en general él se le indica que pues, hay uno más brillante y van aumentando en gloria. Entonces, en el más alto de todos habita la gran gloria, en el santo de los santos, superior a toda santidad. Entonces, aquí estamos viendo esta figura, el santo de los santos, el lugar santísimo, es esa parte sagrada asociada al templo. Entonces, la persona más importante habita en un templo, en esa imaginería. El ángel me abrió entonces las puertas del cielo, y vi el templo santo y altísimo sobre un trono de gloria. Me dijo entonces: Leví, a ti te he entregado las bendiciones del sacerdocio hasta que venga yo para habilitar en medio de Israel. Entonces, aquí, ¿quién le está entregando a Leví las llaves y las bendiciones del sacerdocio? A alguien que vendrá en lo futuro para habitar en medio de Israel. El testamento de Leví continúa diciendo lo siguiente. e- Este, uh, uh. Y le dices: sábete pues que el Señor juzgará a los humanos, aunque se hiendan las piedras, se torne el sol en tinieblas, los que sean inicuos serán castigados en el juicio. El Altísimo ha oído tu plegaria para apartarte de la maldad, para que seas su hijo, siervo y ministro ante él. Tú harás brillar en Jacob la luz resplandeciente de la sabiduría, y serás como el sol para toda la descendencia de Israel. Dios te será su bendición y a tu descendencia, hasta que el Señor visite a todas las naciones por medio de las entrañas de la misericordia de su Hijo, para siempre. Pero tus hijos pondrán sus manos sobre él y lo empalarán. Por eso te ha sido dada la voluntad de inteligencia, para que sobre ello puedas instruir a tus hijos, para que lo bendiga el bendito y lo maldiga, y quienes lo maldigan perecerán. Entonces el ángel le permite pasar a esto, y cuando ya se retira de la presencia del Señor, a Leví se le da un escudo que les va a hacer protección, y una espada y un escudo que le van a servir como protección en su regreso a la tierra y para cumplir parte de su ministerio hasta que esté preparado para
volver a recibir la presencia o la visitación del Señor. Entonces, vemos este mismo modelo de que siempre hay una ascensión, se reciben ciertos convenios, se revelan la composición de los cielos y en esa primera parte al Leví se le prepara con tener un escudo y una espada que le servirán de protección. Y luego, sucede, pasa el tiempo, dice, entonces el ángel me condujo a tierra, me dio un escudo y una espada. Cuando pasaron 70 días, tuve allí una visión como antes. Vi a 7 hombres vestidos de blanco que me decían, levántate, cúbrete con la vestidura sacerdotal, la corona de la justicia, el pectoral de la sabiduría, el manto de la verdad, la diadema de la fe, la mitra del signo y el efod de la profecía. Cada uno de ellos llevaba un objeto, me lo colocaron y dijeron, desde ahora eres sacerdote del Señor, tú y tu descendencia para siempre. El primero me ungió con óleo sagrado y me dio el cetro. El segundo me lavó con agua pura, me alimentó con pan y vino, sacratísimos, y me cubrió con un vestido santo y glorioso. El tercero me tocó con un paño de lino parecido a un efod, es como un delantal. El cuarto me ciñó con un cinturón de color semejante a la púrpura. El quinto me dio una rama de fecundo olivo. El sexto me rodeó la cabeza con una corona. Y el séptimo me ciñó la diadema sacerdotal, su amarrecito, y me llenó además la mano del incienso para oficiar ante el Señor. ¿A qué les recuerda este modelo de Leví, según este texto? ¿Alguien que quiera comentar? Al templo. Al templo. Entonces, para los judíos de la antigüedad, este era el significado o los significados que ellos daban a las ropas sacerdotales del sumo sacerdote que participaba del templo. Y más adelante a nuestro amigo Leví se le va a decir que para que pueda entrar al lugar y a la presencia del Señor, pues ya tiene su vestidura sacerdotal, ya tiene todo esto que se le ha pedido, pero no se ha casado. Entonces se le manda a que sea casado para que pueda participar de toda la plenitud y poder entrar entonces ante la presencia del Señor y poder oficiar en todos los poderes del sacerdocio que ha sido otorgado. Entonces aquí lo interesante es cómo se asocian ciertas partes de la vestidura sacerdotal con una significación y cómo ciertas partes del rito tienen que ver con gestos y con recepción de algunas cosas, como ser alimentado con pan y vino sacratísimos, y y cómo es ayudado o guiado por ángeles. Entonces, estos elementos al final lo convierten en sacerdote del Señor. ¿Qué es lo importante o lo interesante que podemos aquí? Que una vez que ha recibido todas estas cosas, él puede oficiar ante el Señor. De la misma manera, los santos de los últimos días, cuando son vestidos con ropas sagradas y después de participar de este ritual, pueden oficiar delante del Señor y ofician en esta plenitud de sacerdocio que se les permite prepararse y participar. Entonces, algunas de las cosas que voy a ver representadas en el templo van a tener esta idea, ya sea de entregar el cetro de juicio, ya sea de ser alimentado, ya sea de ser ceñido o de que se me entregue el incienso para oficiar. Entonces, a veces vemos algunos signos o representaciones y no se te da la explicación, pero cuando tú puedes consultar aquí en el modelo de Leví, que a mí me parece que simplifica bastante lo que ya tenemos en las escrituras del Pentateuco, que aquí nos presenta de una manera más ligera de entender, puedes asociar entonces
que estás participando en este carácter sacerdotal. Entonces, dentro de este carácter sacerdotal, eh, quiero poner dos ejemplos. El primero tiene que ver con la participación en el ritual y el segundo con lo que se espera que haga el sacerdote que vimos al principio del listado que les di. Y lo primero que tiene que ver es con el incienso. ¿Alguien que nos puede leer aquí donde tenemos Éxodo 25-29? Y aquí lo estoy citando, pero que lo pueda leer más amplio. Si quieres yo. ¿Quieren que lo lea? Sí, está bien, quien guste. ¿Leo lo que está en la pantalla o lo busco No, busca la en las escritura. escrituras? Ok. Éxodo 25-29. Ok, dice, harás también sus platos y sus cucharas y sus cubiertas y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. Ok, entonces tenemos cucharas y tenemos tazones. Y ahí se van a libar las cosas sagradas, tanto el incienso como otras esencias que son sagradas, y con ello se va a participar de la ordenanza del templo. Y son tan importantes que tienen que estar hechas de oro, y se le pidió a las tribus de Israel que todos trajeran su oro específicamente para estos utensilios del templo. Entonces, ¿una cuchara qué es? Y Es es una algo, herramienta para es una, tomar es algo una líquido. herramienta a tomar algo líquido o también algunas cosas sólidas con las que servimos, ¿no? Está un poco ahuecada la, la cuchara para que pueda servirme completamente. Hay unas que son más parecidas a una pala, pero tienen esta misma idea. En hebreo, la palabra cuchara se dice kaf o kaf y está representada por alguno de estos dos signos que se dan cuentas como ganchitos, tan curvitos los ganchitos, con la idea de ser receptores, de algo se recibe ahí. En la ilustración que tenemos del lado derecho, bueno, de mi lado derecho, tenemos una representación egipcia, pero es muy común en todo Oriente, este uso de las cucharas con este carácter ritual. Entonces aquí tenemos a los participantes de ese ritual llevando sus cucharas al templo para oficiar, y en esas cucharas está presente el incienso. Entonces, ya sea que lo que yo participe en el templo parezca una pala o una cuchara, alguno de los signos, o ya sea que parezca un tazoncito, como también menciona Éxodo, estas dos ideas están asociadas con el incienso y con cosas sagradas. Entonces, hay algunos signos del templo que van a tener esta identificación. Entonces, ustedes pueden recordarlos, pueden visualizarlo en su mente. Ah, esto se parece, ya sea a una cuchara extendida, o ya sea a un cuenco, o algo que es en donde yo puedo recibir o yo puedo participar del incienso. Entonces, como santo, los últimos días, pues podemos identificar que cuando yo estoy participando de estos signos que están relacionados con el sacrificio y con la presentación del incienso ante el Señor, estoy actuando en mi carácter sacerdotal. No tengo físicamente la cuchara o no tengo físicamente el cuenco para recibir el incienso o presentar el incienso, pero estoy recordando o imaginando que si yo estuviera en la presencia del Señor, eso es lo que le presentaría o daría. Y entonces, por eso nuestro sacerdote aquí representado de egipcio, ellos están extendiendo esta cuchara y llevando sus utensilios de manera aprensiva para presentarlos delante de la deidad, y lo mismo hacían los israelitas. Entonces, incienso y cucharas y cuencos
están relacionados con recibir también el sacerdocio. Entonces, vamos a ver, si quieren pueden revisar alguna de estas escrituras. El problema que tenemos en español es que los traductores nos disfrazan muchas cosas. Ya vimos ayer que nos habían disfrazado el compás para que no pareciera el compás. Y en español también nos van a quitar la idea, van a decir consagración, pero podemos encontrar que tanto en correctas traducciones del inglés como en el uso del hebreo, la palabra que se usa para consagración es llenarás su mano. Entonces, ¿quién puede leernos Éxodo 28:41? Yo puedo, dice, Sí. y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Bueno, en esa parte de santificarás, hay que cambiarle por llenarás su mano. Entonces, se viste con ropas sacerdotales y es llenado su mano con incienso. Cuando recibe el incienso es cuando son consagrados. Entonces, consagrar y llenarle la mano significa el carácter de ser consagrado. ¿Quién puede leer Éxodo 29:9? Que tiene varias citas ahí. Yo la tengo. ¿Sí? Y les ceñirás la faja a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo, y consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, en esa parte consagrarás y en sus manos. Esta idea de llenarles las manos es consagrarlos. Entonces, se dan cuenta que son vestidos con ropas sagradas de sacerdocio y después, como una forma de consagrado, como una forma de signo para ellos, es recibir en sus manos el incienso, reciben el incienso y de esa manera son consagradas. Entonces, cuando participamos del templo y vemos esa imaginería en nuestra mente, podemos asociarlo que en ese momento el sacerdocio del que yo estoy vistiendo está siendo confirmado en mí, me está preparando para oficiar delante de la presencia del Señor. ¿Qué hacían los sacerdotes? Este incienso se lo llevaban y lo presentaban delante del altar. Entonces, esto me prepara, esa representación me prepara para que yo pueda presentarme delante del Señor. Y por esto estos signos están muy asociados con la idea de sacerdocio, de alguien que se ha consagrado y a la vez que se prepara para ser admitido en la presencia del Señor. ¿Y con qué asociamos también el incienso? ¿Qué dice Apocalipsis que es el incienso? Ahí también vemos sacerdotes que están oficiando en el templo celestial. Ajá. Las oraciones. Las oraciones de los santos. Entonces, fíjense ese vínculo que hay ahí. Alguien que es consagrado, cuando se le llena la mano, que se presenta delante del Señor para oficiar delante de Él y presentarle ese incienso consagrado, pero antes o una manera de transformar ese incienso es la oración. De tal manera que nosotros como santos de los últimos días participamos del verdadero orden de la oración antes de entrar en la presencia del Señor. Esta participación es de una nueva forma, una representación del incienso. El incienso ahora representando a cada participante que ha sido consagrado. Y por eso, como ya ha sido consagrado y ha recibido todo, es que al participar del verdadero orden de la oración, participas de todos los signos, señas y nombres que corresponden al sacerdocio. ¿Y por qué? Porque ya ha sido llenada tu mano, ya estás preparado para presentarte delante del Señor. Y la siguiente fase, o la siguiente fase, será presentarte delante del Señor en este carácter de sacerdote y de rey al mismo tiempo. Entonces, sí, Sofía. Sí, yo tengo una pregunta.
pero ya ¿Puedes te lo quiero repetir? ir preguntando. Ajá, sí, dime. La pregunta, no, la pregunta es, entiendo, recordando la clase de ayer, los atributos que tiene el gobierno, pero un poco en el propósito del sacerdote. ¿Por qué el sacerdote es profesor ante la presencia de Dios? No sé si se escuchó bien porque se Se yo entrecortó. muy entrecortado, sí, no te entendí. Ah, lo digo de vuelta. Entiendo, o sea, lo que vimos ayer, la parte del rey, entiendo los atributos que debe tener un rey, que debe gobernar con justicia, porque un rey gobierna, reina, pero el propósito del sacerdote es lo que a mí me pierde. ¿Cuál es el propósito del sacerdote ante Dios? O sea, esa es la parte que a mí me hace perderme, digamos. No sé si se entiende mi pregunta. Ok, precisamente en esta parte, la segunda parte, vamos a hablar de la función primordial del sacerdote que planteé al principio, que es presentar un sacrificio aceptable delante del Señor. En la parte de rey, aprendes a gobernarte a ti mismo, a gobernar a tu entorno, a prepararte con todos tus poderes creativos para recibir la plenitud de estatura de un hombre y una mujer perfectos. Y en tu parte sacerdotal vas a a, s- a presentar un sacrificio aceptable delante del Señor, tanto en tu persona como en tus bienes, como en tu servicio y en tu administración. El fundamento del sacerdote, por eso lo puse al principio, estos 5 puntos, eran, en primer lugar, el presentarse para ofrecer sacrificio. Y cuando tú estás en el templo, muchos de las ordenanzas, de los convenios que estás recibiendo es prepararte a ti para hacer sacrificios. Cuando tú Ah, ya, perdón, yo ingresé tarde, quizás por eso me perdí un poco y no vi eso, no llegué a ver eso. sí, en esta primera parte, en la primera diapositiva, si quieres la regresamos. Entonces, habíamos dicho que un sacerdote ofrece sacrificio grato al Señor, ofrece incienso ante la presencia del Señor, que es lo que estábamos viendo ahorita, unge con aceite sagrado, haciendo sagrado a quien lo recibe, bendice al pueblo, intercede por el pueblo y profetiza en el nombre del Señor. Cuando tú dices palabras verdaderas, nombres verdaderos, estás profetizando en el nombre del Señor. Estos elementos corresponden al sacerdote, te preparan a ti en esa parte sacrificial y ritual. La otra parte te está preparando, como ya dije, para gobernarte a ti mismo y para poder gobernar de acuerdo a esos principios. El Señor desea que tú tengas esos dos aspectos porque esos son los dos aspectos que tiene Jesucristo, tanto como creador, pero en esa parte de redentor es una parte sacerdotal. Estos juegos que representan a Cristo también se están representando en nosotros. Ok, Entonces, por eso esta parte, gracias por atrasar todo. no te preocupes. Entonces, por eso somos llamados, recuerden lo que dice Apocalipsis 1:6, a ser reyes y sacerdotes. Entonces, cuando puedan leer esas escrituras que tenemos aquí, recuerden que consagrar estar asociado con en sus manos, poner algo en sus manos o llenar sus manos. Y bien, esto nos lleva entonces al carácter principal de la función de sacerdocio que tiene que ver con el sacrificio. Y el sacrificio nos va a preparar para la teofanía. ¿Sí saben lo que significa teofanía? Teofanía es una palabra de raíces griegas que significa poder ver al Señor o tener una visión del Señor. Entonces, cuando José Smith va al bosque, él tiene una teofanía, él ve al Señor. Y cuando nosotros participamos del templo y participamos de este aspecto que es el sacrificio nos prepara para la teofanía. Cuando se conjuga el ser rey y sacerdote, y como veremos en la siguiente charla, nos preparamos
para la teosis o la divinización. Pero antes de entrar a la teosis, necesitamos tener una teofanía. Y las teofanías ocurren a menudo en la cima de las montañas. Ya abrimos en la primera lección, cima de la montaña, está asociada al templo, está asociado al lugar donde Dios reside, la montaña del Señor, esa montaña cósmica, sagrada, y se espera que yo pueda acudir a la cima de la montaña. Y a la cima de la montaña, ¿a qué voy? ¿Cuál es el preliminar antes de que yo pueda recibir algo del Señor? Se espera que yo ofrezca sacrificios. Entonces, el templo de Jerusalén fue edificado en el monte Moría, donde se narra que Abraham iba a sacrificar a Isaac, y esto a semejanza del sacrificio que vendría. ¿Y quién se acuerda? ¿Qué sucede con Abraham? ¿Quién se le aparece? Un ángel. Un ángel del Señor. ¿Quién era ese ángel del Señor? No me acuerdo. Gabriel, no sé. No. Cuando vemos en las escrituras que hablan del ángel del Señor o el ángel de la presencia del Señor, se refiere a Yahvé. Entonces, Yahvé es Jesucristo. Entonces, cuando Abraham ve a Jesucristo, entonces tiene motivos para regocijarse. Tiene una teofanía, pero primero tuvo que estar dispuesto a sacrificarlo todo, aún su hijo, y confiar en las promesas que el Señor tendría para él. Sin esta fe, sin esta confianza de que el Señor tenía el poder para resucitar y para salvar a su hijo, el Señor no podía mostrarse a Abraham. De la misma manera, en la medida que nosotros participamos como sacrificio y nos sacrificamos, entonces estamos preparando para tener una teofanía. Entonces, ¿quién nos puede leer Génesis 31:54 y alguien que nos lea Números 28:6? ¿Sí? ¿Alguien que los tenga? ¿Sí? Tengo Génesis yo. Sí, Sofía. Dice, entonces Jacob ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Ok, ¿y Números 28:6? Yo lo tengo. Es ¿Sí? holocausto continuo que fue instituido en el monte Sinaí en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ok. Disculpa, disculpa Juan, una pregunta. Cuando ¿Sí? hablaste de Yahvé, ¿te refieres al Padre Celestial? No, ¿O a a Jesús? Cristo. No, A gracias. Cristo. El ángel del Señor, el ángel de la presencia es Yahvé, que es Cristo, Jehová. Hay tal vez Gracias. explicar que originalmente no se refería o decía Yahweh, Yahvé, el tetragramatón, pero las ediciones posteriores o la gente que sigue traduciendo se empezó a sentir incómoda con interactuar directamente con Dios y entonces lo que hicieron, agregaron precisamente la palabra ángel, ¿no? Para precisamente pues obscurecer un poco eso, no necesariamente reemplazaron todos, simplemente bastó con dejarlo de forma pues ambigua, ¿no? Esta interacción directa, entonces por eso a veces vemos el ángel del Señor. Un ejemplo creo claro es el de la zarza, empieza como hablando un ángel del Señor, pero después ya dice que es Dios directamente, entonces te crea esta confusión que se metieron precisamente para oscurecer estas partes, cuando probablemente en la reforma deuteronomista ya se empezaron a sentir incómodos con la interacción directa o cara a cara con Dios. Sí, Así es. contexto. Si tienen la oportunidad, hay una versión en inglés de la Biblia que dice, la versión del inglés basada en los nombres de la deidad o la divinidad, donde se va usando los nombres de la divinidad
tal y como aparecen en los textos originales, sin traducciones. Entonces, en algunos va a aparecer Yahvé, en otros va a aparecer él, o Elohim, o Ela, o Shaddai, etcétera, y van a poder identificar un poquito mejor esos juegos de palabras que se fueron oscureciendo. En estas dos imágenes que vimos aquí, tanto de Jacob como después de la presencia del Sinaí, es subo al monte. Jacob subió al monte y el pueblo de Israel subió al monte, y lo primero que requirieron fue ofrecer sacrificios. Como santo de los últimos días, que voy al templo y voy a participar de los rituales del templo, se espera que yo esté dispuesto al sacrificio. Sin sacrificio no hay teofanía, no hay experiencia religiosa. Esa experiencia profunda que tú quieras experimentar en el templo, no la vas a adquirir si no estás dispuesto al sacrificio. Entonces, por eso muchos de los principios que aprendemos y de los convenios que hacemos en el templo es enseñarnos a sacrificar. ¿Para qué se nos enseñan o para qué se nos ponen esos convenios de sacrificio y de consagración? Para que tú puedas estar preparado para ver el rostro del Señor y para que tú estés preparado para ver el Señor en todas las cosas. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, entonces no esperes ver al Señor, porque Él lo primero que espera es un sacrificio. Entonces viene la pregunta que le hizo el ángel y que se nos hace a cada uno de nosotros. ¿Por qué ofrece sacrificio al Señor? ¿Sí, Fabián? Muchas gracias, Juan. Perdón, yo no he podido participar en la clase anterior y no sé si eso ya se respondió o si se responderá, pero algo que siempre bueno, me ha causado mucha intriga es que, bueno, el templo desde luego es algo muy, muy simbólico que tiene sus grados de comprensión, pero también me he puesto a preguntar, ¿también hay cosas prácticas? O sea, cosas, no sé si voy a poder formular bien la pregunta, pero me refiero si hay algo que efectivamente tengamos que hacer y memorizar porque lo vamos a usar en algún momento, etcétera, etcétera. Y esta pregunta me surge muchas veces por el material antimormón que luego se ha filtrado, donde evidentemente pues revelan todo lo que hacemos en el templo, pero desde luego pues es una parte mínima, creo yo. Entonces no sé si más o menos me pude explicar. Sí, te entiendo, Fabián. Mira, si tú estás preocupado por memorizarte todo el ritual, pues haces bien, pero no es exactamente el propósito. Tú puedes tener copias del ritual conseguido por aquí o por allá, o incluso hay páginas que concentran diferentes versiones de la presentación de la investidura. El kit no está ahí. El kit está en la experiencia, en aquella cosa que va más allá de la palabra y que trasciende a tu espíritu. En esa comprensión que se llama revelación, ahí está el kit. Vas al templo para recibir revelación y para prepararte para entrar en la presencia de Dios. Todo lo demás, como dijimos en la sesión de ayer, el templo es un arquetipo, es el modelo por el cual se nos prepara para entrar en la presencia de Dios. Lo que ahí ocurre tiene ese carácter de instructivo, ceremonial, alegórico, mitológico, para prepararme ahí. Tú no te preocupes por memorizarte todo, sí preocúpate por sentir la participación, siempre vas a tener parte de ayuda, y cuando tú resucites, obviamente la memorización no va a ser un problema. Lo que el Señor te preguntará es si has subido al monte de Sión con tus manos limpias y tu corazón puro, que ese es el mayor símbolo y el mayor sacrificio que tú puedes ofrecer para entrar a la presencia del Señor. Josemi. Hola, buenas noches, don Juan. Espero que estén bien. Eh, Mi consulta va respecto a lo que están hablando ahora, de entrar en la presencia del Señor y de la preparación que nosotros vamos teniendo a medida que vamos comprendiendo más lo que se hace en el templo. Eh, Mi consulta es la siguiente. Cuando se habla de esta teofanía, o sea, de poder tener una visión de ver al Señor, quiere decir que nosotros también la podemos tener en el templo, de una manera así como José Smith la tuvo.
Bien, José, bien, precisamente esa parte de que estamos hablando de la de la teofanía es precisamente para que nosotros aprendamos a ver al Señor en todas las cosas. Recuerda que en el caso de Abraham, aunque él vio al Señor en ese momento, todo lo que vino para su futuro, él tuvo que verlo por el ojo de la fe. Y cuando vio al Señor en su sacrificio final, él tuvo que verlo igual por el ojo de la fe. No lo vio en ese momento como parte de su experiencia física o personal, pero todo lo que realizó lo preparó para que por medio de la fe él pudiera tener la seguridad y la visualización en su mente y su corazón de que estas cosas eran ciertas y que iban a ocurrir, que iba a ocurrir la venida del Mesías, que se efectuaría un gran y posterior sacrificio y que las promesas de la tierra y de las generaciones y todo lo que se le prometió a Abraham, él lo recibiría, aunque no lo recibió en su plenitud en todo momento cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, la teofanía tiene ese momento de, así como vamos al templo para prepararnos para ser reyes y sacerdotes, la teofanía que experimentamos ahorita en este proceso de preparación te está ayudando para que puedas empezar a visualizar cómo vas a comprender al Señor y entonces los cielos te sean abiertos, la revelación te sea abierta y veas al Señor hasta que finalmente tú puedas ver personalmente al Señor y recibir toda la plenitud del sacerdocio. Hasta ahorita ese proceso teofánico es una teofanía preparatoria que se te da por medio de la fe, pero que empieces a visualizarlo, que no tengas esas partes separadas o con nubosidad. El templo precisamente te presenta el plan de Dios en su plenitud y todo lo que tú vas a ver finalmente asociado con él es que tú empiezas a visualizar a Cristo en todo momento. Te visten con el garbo del santo sacerdocio que representa un sacrificio y que dice sacrificio de Jesucristo incorporado a mis propias ropas y me representa que alguien murió por mí. Ah, pero la ropa que me he visto de manera sacerdotal en el templo es una ropa gloriosa. Ah, representa la resurrección de Jesucristo en su plenitud, con todos sus poderes y magnificadas. Entonces, todo lo que estás viendo ahorita en el templo es simbólico y tú te estás preparando para esa teofanía que debe tener lugar a ti en este momento de tu vida por el ojo de la fe. Eso no significa que a lo mejor tú no puedas ver al Señor y puedas tener una experiencia personal con Él, pero la clave está que la recibas en medio de este contexto de haber estado dispuesto a sacrificar y a participar de las ordenanzas del templo y entonces tus ojos y tu mente se abierta. Y es una experiencia tan sagrada que si la recibes, pues es para ti, porque es una teofanía propia. Pero la mayoría de nosotros podemos experimentar la teofanía a través de las experiencias eh, de sacrificio y de participación de nosotros en el templo y en la medida que nosotros vamos asimilándonos al Señor. Cuando tú te vuelves más como Cristo y te empiezas a ver en el espejo, tal como Cristo te mira y te empiezas a ver que eres semejante a Él, estás teniendo la mayor teofanía porque estás descubriendo realmente quién eres como hijo de Dios y realmente estás conociendo a Jesús a través de lo que Él te está mostrando. Entonces, esa transformación personal que te hace y te purifica ante el Señor, dice, bueno, no lo estoy viendo, pero al verme a mí, verme mi transformación, estoy aprendiendo a ser como Cristo y entonces estoy viendo a Cristo en mí. Lisandro, luego Fabián. Gracias. A eso se refería el Señor cuando a Tomás que dudaba de la resurrección de Cristo en ese momento sagrado, en ese lugar santísimo donde el Señor se le aparece y le dice, bienaventurado porque ves y crees, pero más bienaventurado aquellos que no ven y aún así creen, teniendo en cuenta el tema de los símbolos y lo que hicieron, bueno, que tocaron las marcas y demás. El Salvador. No Sí, sé si se entiende. sí, te entiendo. Fabián. Ah, sí, entonces podríamos decir que es un equivalente o tiene alguna relación
con lo que en las escrituras se conoce como hacer firme su vocación y elección, o son cosas completamente distintas? Sí, en la medida que tú te estás preparando, asimilando y convirtiéndote a semejanza de Cristo, llegues a ser semejante a Él, finalmente tú estás preparándote para ser firme en ti tu vocación y elección y para ser firme en ti el ser rey y sacerdote del más alto Dios. Cuando nosotros entramos al templo, se nos dice que estamos preparándonos para ser reyes y sacerdotes del más alto Dios en el futuro. Este proceso de asimilación es un proceso continuo de aprendizaje, de sacrificio y de experiencia con el Señor. Entonces, el Señor va a evaluar fuertemente el sacrificio que tú haces cuando dice que entregas un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Cuando tú estás entregando en el templo un corazón quebrantado y un espíritu contrito, estás actuando como el sacerdote que va y oficia y se presenta delante del Señor con su ofrenda, y entonces por eso tú debes de participar con ropas sacerdotales delante del Señor para realmente presentarte con este nuevo sacrificio que te está pidiendo. Entonces, de nueva cuenta te retrotrae a esta participación de corazón quebrantado y espíritu contrito y humilde, pues me asemeja al Salvador. Cuando yo voy al templo y estoy esforzándome por tener esas características, pues el Señor está haciendo sentir en mí su poder, su influencia redentora, de tal manera que la redención influye en mí y me permite a mí presentarme al Señor de una manera que me prepara para una teofanía próxima, ¿sí? Entonces, ¿por qué ofrecemos sacrificios al Señor? Ofrecemos sacrificios al Señor porque deseamos entrar en su presencia de nuevo. Entonces, lo hacemos con alegría. La alegría y la redención van de la mano con la teofanía y el sacrificio. Cuando el sacrificio es con alegría, entonces comprendemos el significado de que existan los hombres para que tengan gozo. ¿Qué es tener gozo? Se nos dice en las Escrituras: entra en el gozo de tu Señor. Gozarnos con el Señor, tener una teofanía con el Señor, finalmente, esa es la plenitud de todo gozo que todo hombre puede tener. Y en la medida que yo me esfuerzo por ser más como Jesucristo y experimento este gozo se convierte en algo verdadero y en algo mucho más trascendente que un momento pasajero de inspiración, o un momento pasajero de estar exultantes por algún éxito. Es un gozo mucho más trascendente porque es un gozo constante. Cuando estamos haciendo fieles a nuestros convenios, el gozo es perpetuo aún en medio del sacrificio que tengamos que pasar en algunas situaciones. Fabián, ¿tú ibas a comentar algo? Ah, no, perdón, voy a... Ah, bien. ¿Qué había pasado con Adán cuando salió de Edén? Que él había perdido el templo. Cada uno de nosotros, cuando estamos en el mundo, hemos perdido el templo. Hemos perdido la oportunidad de conversar con el Señor, de estar en la presencia del Señor. ¿Qué hizo Adán para recobrar la presencia del Señor? Dice, para recuperar su presencia o rostro, Adán y Eva y su posteridad también necesitaban recuperar el templo. Afortunadamente, el Señor tomó las medidas necesarias para garantizar su presencia. ¿Qué hizo Abraham? El primer paso que dio para recuperar la presencia del Señor fue presentar un altar para ofrecer sacrificios e invocar al Señor. De la misma manera, nosotros, el primer paso para poder entrar en la presencia del Señor o empezar a prepararnos para esa presencia del Señor es: entra al templo con sacrificio. Entonces, a veces hay quejas de que dicen: no, es que me están pidiendo el diezmo, que me piden que venga todos los domingos de día de reposo, y que esos mormones que nada más quieren puro dinero. Están preparándote para que aprendas al sacrificio. Y generalmente no se nos está pidiendo todo el sacrificio de aún tu vida misma o aún todo lo que fuera necesario. Dicen: no, pues todo lo que fuera necesario, pero hoy no voy a la capilla, ¿no? Entonces, esas partes del sacrificio que perdemos nos alejan del templo
y nos alejan de la oportunidad de disfrutar de la teofanía en nuestra vida. ¿Sí, Sofía? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál era el punto de que el Señor le devolviera su presencia a Adán, o sea, el templo, si lo había echado? O sea, entiendo que no es lo mismo porque quizás en el Edén era una presencia constante, pero ¿tiene que ver acá el sacrificio? Es decir, el Señor de alguna forma dijo, bueno, te devuelvo un ratito mi presencia, pero primero con el sacrificio. ¿Es así o no lo estoy entendiendo muy bien? Mira, el Señor siempre requiere de echarnos de su presencia para ayudarnos a progresar. En ese sentido, nosotros dejamos nuestra vida mortal y venimos en la tierra para tener la oportunidad de progresar y tener experiencias únicas que nos da la mortalidad. Adán de la misma manera tuvo que salir de Edén para experimentar aquellas cosas que nunca iba a experimentar en Edén. El Señor sabía que cuando veníamos aquí a la tierra experimentaríamos dificultades y esos desafíos que están representados como el gran abismo, como el monstruo o la serpiente antigua, que son los desafíos que representan en la creación y en otros textos de la Biblia, pero también nos recuerdan que el Señor está, vimos en la clase de ayer, que está por encima del caos, que Él nos invita a regresar a la presencia y entonces nos presenta ahora el desafío de, no estás todavía en el templo celestial, no has regresado a tu casa verdadera, pero aquí en la tierra puedes empezar a poner los elementos necesarios para que este templo, que finalmente será el templo celestial, pueda llegar a prepararse. Entonces, yo me sacrifico, participo de una parte del templo, se edifican templos y yo participo del templo, se sigue ampliando la presencia del Señor, pero llegará el momento, dice, como leímos en Apocalipsis, que su ciudad santa es todo un templo y que finalmente, como enseña José Smith, esta tierra llegará a ser un Urim y Tumim, o sea, un gran templo donde todas las cosas sean presentes. Y entonces ese templo, que es el templo para aquellos que se han preparado en todas esas etapas de mini templos y de experiencias personales, puedan ser uno con ellos. Y eso realmente lo que significa que nuestro cuerpo es un templo del Señor. En la medida que el templo como cuerpo físico está dispuesto a prepararse para habitar en el templo celestial y ser asimilable como si fuera una parte integral más de sí mismo, entonces me permite llegar a la presencia del Señor. Señor Adán más bien necesitaba salir de la presencia del Señor para progresar y desarrollar. Y siempre lo va a hacer el Señor así como hacen los pájaros o como hacen los padres. Hay un momento de que tienes que salir de casa para aprender. Y padre que no lo haga, ayude a su hijo cuando llegue el momento de que vaya y sea independiente y experimente y pueda regresar con mayor gozo a su casa, habiendo progresado y habiendo labrado así como un hijo labra con su sacrificio, su esfuerzo, su estudio, un desarrollo personal y tiene su propia casa y su padre tiene su propia casa y se hace uno igual con él. De la misma manera, si no salimos y nos preparamos, este, pues no tendremos ese gozo, pero si lo hacemos, llegará un momento en que seremos igual como el Padre. Así como un hijo que ha progresado y tiene su familia, su trabajo, su casa, y es exitoso de esa manera y puede conversar con su padre de esas experiencias, ya lo hacen de igual a igual, porque se pueden comprender y pueden ver las mismas maneras. Y el Señor espera que hagamos eso nosotros. El templo celestial es tan complejo, tan grande, que Él ha puesto esta escuela para nosotros aquí en la tierra y ha puesto el orden, los maestros, la forma de ser instruidos para que aprendamos en esta escuela que es el templo y entonces cuando salgamos al caos podamos dominarlo así como el Señor domina el caos en todo momento. Entonces podemos recuperar la presencia del Señor y vamos a ver lo que enseña Alma 12:30, que aquí lo tengo, si alguien lo quiere leer. ¿Quiera? ¿Sofi? ¿Eso es lo que está en pantalla o Ah, hay que buscarlo? lo que está en pantalla, sí. Ok. Y de allí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre.
Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber del plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y esto Él les manifestó según su fe y arrepentimiento y sus obras santas. ¿Ok? Entonces, Dios conversó con ellos, les presentó el plan de redención y lo fueron comprendiendo a través de su fe y arrepentimiento y sus obras santas. ¿Eso qué les recuerda? Pues es una presentación de la investidura. En el templo se nos representa a Dios conversando con nosotros, se nos hace saber el plan de redención que ha sido preparado desde la fundación del mundo y se nos pide fe y arrepentimiento y obras santas, estas obras santas que son los convenios que hacemos en el templo, y entonces podemos estar preparados para esta conversación real con el Señor. Entonces, si hay teofanía, es que la expiación funciona. El Señor le ordenó a Abraham que alzara los ojos y mirara. Y el Señor nos ordena a nosotros como sus sacerdotes a que alcemos los ojos y miremos. Algunas veces vamos a sentir esa presencia cerca y las cosas van a suceder de manera inmediata y personal, y en las otras cosas tendremos que mirar hacia el futuro con el ojo de la fe, pero experimentarlo como si fuera una teofanía. Entonces, yo a lo mejor no he visto a Cristo, pero cuando experimento con el ojo de la fe esa experiencia redentora y lo visualizo en mi vida y lo siento en mi espíritu, entonces hay una teofanía que se manifiesta de espíritu a espíritu. Y el Señor y el Espíritu Santo puede dar testimonio a mí de que el arrepentimiento, la fe y las obras santas son verdaderas y que la expresión que se ha efectuado en mi vida es verdad. Y esa es la mayor verdad que podemos nosotros tener, saber que Dios es mi redentor a través de Jesucristo. Entonces, el Señor siempre va a mandar a cada uno de nosotros, empezando por Abraham, a ir al monte del Señor. Entonces, en Génesis 22, 9, 14 tenemos la experiencia de Isaac, y eso es un recordatorio para nosotros de que vean a Abraham. Abraham se le va pidiendo que haga sacrificios, ha subido a la montaña, recibe después a sus visitantes y conversa con ellos y es instruido por esos 3 visitantes y ofrece más sacrificios y todo muy tranquilo. Y llega un momento que a Abraham se le pide sacrificar a Isaac. En algún momento de nosotros, en nuestra vida, va a haber sacrificios que vamos a ir haciendo en la medida que vamos aprendiendo y y pues vamos pasando esa prueba y otra cosa y estamos dispuestos a sacrificarnos. Pero llegará un punto en que a nosotros se nos pedirá sacrificar aún aquellas cosas que pueden causarnos suficiente dolor o suficiente desasosiego o dar la vuelta y decir, no, yo hasta aquí llego, pero que el Señor nos está diciendo, yo espero de ti todo el sacrificio. Entonces, esa parte del templo de aún la vida misma, no solamente es aún yo, pues a lo mejor yo sí estoy dispuesto a morir por el Señor o por la causa del Señor, pero a veces si se muere un hijo, un padre, o hay una tragedia suficientemente dura en nuestra vida, no estamos dispuestos a ofrecer ese sacrificio. ¿Y por qué no estamos dispuestos a ofrecer ese sacrificio? Porque no estamos mirando con el ojo de la fe y porque no estamos viendo las promesas. ¿Qué vio Abraham? Vio al ángel. ¿Y qué enseñó Jesucristo? Que Abraham vio sus días y se regocijó. Abraham, en medio de todas sus dificultades y todo ese desafío, cuando miró hacia adelante y vio que había un sacrificio y que Jesucristo efectuaría ese sacrificio, se regocijó. Entonces, aun y cuando se nos pida el mayor sacrificio de nuestras vidas o aquella cosa que nosotros consideramos que va a ser el mayor sacrificio de nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a mirar a la promesa que se nos ha hecho y mirar que el Señor en el futuro tiene una solución para eso. Abraham visualizó que el Señor podía resucitar a Isaac y por eso pudo estar dispuesto a sacrificarlo y, y lo hizo con gozo.
Cuando esa parte de sacrificarlo lo hacemos con gozo, entonces tú estás avanzando en tu camino hacia la teofanía. Si hay algo de sacrificio que te cuesta, si todavía te duele algo para sacrificar, entonces tú no te estás preparando. Y el Señor, ¿qué hizo con la casa de Israel? Dice en Éxodo 24, 9, 12, y sobre los nobles de los hijos de Israel no puso su mano, y vieron en visión, Yahweh Jesús, a Dios comieron y bebieron. La pregunta es, ¿por qué el Señor no puso su mano sobre ellos? Ya fueron y vieron la visión del Señor. ¿Por qué no puso su mano sobre ellos? Si ustedes leen Éxodo 24, del 5 al 8, estas personas que subieron al monte del Señor y lo vieron, primero hicieron sacrificios. Entonces, no hay mayor participación sacerdotal si no estás en este aspecto del sacrificio. Entonces, yo deseo estar en la presencia del Señor y hasta comer y beber y estar felices por esa presencia, primero estar dispuestos a sacrificarse. La gente que se quedó atrás, nos dice el profeta José Smith, que como los de la casa de Israel no estuvieron dispuestos a ofrecer sacrificios y tuvieron miedo de ver la presencia del Señor, por eso Él les dio leyes menores. A nosotros, como santos de los últimos días, se nos están dando leyes mayores. Esas son las leyes mayores de sacerdocio, para que podamos ver al Señor, para que tengamos esa teofanía. Si nos conformamos con leyes menores, no veremos a la presencia del Señor. Quienes no entran al reino celestial no verán al Padre, porque el Dios mora en el reino celestial y son ministrados los otros reinos por el Hijo, por el Espíritu Santo, pero no por el Padre. ¿Deseas entrar al reino celestial? Tienes que estar dispuesto al sacrificio. Entonces, de nuevo es esta idea de ascenso, subir al monte, y voy a ver algunos ejemplos de cómo los profetas se prepararon para subir al monte y qué recibieron de conocimiento. ¿Alguien que nos puede leer Moisés 7:47 que tengo aquí en la diapositiva? Leo, si querés, Juan. ¿Sí? ¿Está bien? Dice, y aconteció que me volví y subí al monte, y mientras estaba en el monte vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria. Y aquí Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre en la carne, y se regocijó su alma, y dijo, el justo es levantado, y muerto es el Cordero desde la fundación del mundo, y por medio de la fe estoy en el seno del Padre, y aquí Sión está conmigo. Bien, se parece a la que habíamos leído del testamento de Leví, ¿verdad? Aquí Sí, Enoc, exacto. y el testamento de Leví cita como 2 o 3 veces a Enoc, dice, y como está escrito en el libro de Enoc, bueno, aquí es esta misma idea de que Enoc estuvo dispuesto a subir al monte, vio abrirse los cielos, recibió toda su instrucción y fue revestido de gloria. Recibió toda su investidura y se regocijó en la expresión de Jesucristo. Entonces, cuando yo recibo investidura, cuando me preparo como sacerdote, me estoy preparando para recibir a Jesucristo, y toda la simbología asociada con el sacerdote está asociada a que yo recuerde a Jesucristo, porque estamos hablando, el sacerdote tiene que hacer sacrificios. ¿A quién hizo el mayor sacrificio? Cristo, ¿no? ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en montes, en el monte de los olivos y después en el monte del Gólgota, con esta misma similitud de no habiendo un templo adecuado para él, fue en estas zonas cercanas al templo, pero donde él efectuó la expiación, y él también tuvo que subir al monte y tuvo que participar de ese sacrificio y de ese aspecto sacerdotal. Alguien más también subió al monte, y este fue Nefi. ¿Quién nos puede leer la experiencia de Nefi? Si ¿No? querés la leo. Sí, Sofi, por favor. Fui arrebatado en el espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto. Vi al Cordero de Dios. Vi que el Hijo del Sempiterno, vi que el Hijo del Sempiterno y doy testimonio. Y yo, Nefi, vi
que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Entonces, también Nefi fue arrebatado a una montaña muy alta. Entonces, también recibió una investidura, subió a un templo celestial y vio al Cordero. Cuando tú vas al templo, si no identificas en todos esos aspectos de simbología finalmente al Cordero y después de eso lo captas bien, tienes que dar testimonio. Entonces, está asociado con este levantamiento, su muerte y su resurrección, como símbolos de su sacrificio expiatorio, los signos y señas y lo que rodea el templo, también nos recuerdan a Jesucristo y me preparan para presentarme a su presencia y, este, y presentarme también para subir al monte. Y luego, en un monte sagrado, alguien desciende. Y ese fue Jesucristo. Levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado, para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y luego dice, y dieron testimonios de que era Él, hubieron ido y comprobado por sí mismos. Y esa es la invitación que tenemos de subir también al monte y poder comprobar las marcas. Entonces, cuando yo participo de los signos, las señas y los nombres en el templo, lo que estoy visualizando, lo que debo también tener en mi visualización, estas cosas que a la vez representan el carácter sacerdotal de mi persona como participante, representan el carácter sacerdotal de Jesucristo y representan el gran sacrificio. Entonces, estos signos también por eso están asociados con el gran sacrificio del Señor. Cuando yo reconozco este gran sacrificio, entonces estoy dispuesto a hacer lo que dice las Escrituras, que dice que toda lengua confesará y toda obliga se doblará reconociendo que Jesucristo es el Señor. Ya lo reconoces y lo reconoces en esta parte que es teofanía. Lo llegas a reconocer en tu vida diciendo, esto es Jesucristo, lo que estoy participando del templo tiene que ver con Jesucristo y con prepararme para poder ser visto y presentado delante de Él. Entonces, aquí se combinan las cosas. Y esa escritura que generalmente se utiliza para hablar del sacerdocio de manera administrativa o de oficios, tiene que ver más bien con nuestra participación en el templo y por lo tanto aplica tanto a hombres como a mujeres. Y es Doctrina y Convenios 84, 31, 34. ¿Alguien que nos puede leer el texto que tengo aquí? Lisandro, Javier, Walter. Porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor. Serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión en la casa del Señor. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdotes, de los cuales he hablado, y manifiestan su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Quieran hacer los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y el reino, y los elegidos de Dios. Entonces, en esta parte se resume nuestra participación sacerdotal y como pueden verse, este sacerdocio de los que está hablando aquí tiene que ver con el templo, con esta de ir y ofrecer una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor. Cuando yo voy y me presento y participo de los convenios, esa es la ofrenda que yo estoy presentando delante del Señor y entonces puedo, si soy fiel, magnificar mi llamamiento, ser santificado y mi cuerpo será renovado. Entonces el garment, que ha sido mi protección, en las ropas sacerdotales del templo, son transformadas o llegarán a ser transformadas para que mi cuerpo esté preparado para recibir una gloria mayor, una gloria celestial. Y entonces yo pueda participar, en primer lugar, de tener estas dos caracteres de sacerdocio, de Moisés y Aarón, el de Melquisedec, que es el rey
y sacerdote, la descendencia de Abraham, que son aquellos que han hecho estos convenios, y la iglesia, solamente esta iglesia de primogénito, que son los que están dispuestos a vencer en todas las cosas, y entonces participan del reino, llegan a ser reyes, y una vez que se combina ese sacerdocio y este reino, entonces son los elegidos de Dios. Todos los demás somos mientras candidatos. Entonces, si yo voy al templo, debo de visualizarme que una parte de mi participación tendrá ese carácter sacerdotal que me recordará a mí ofrecer sacrificio y ofrecer incienso y ofrecer unciones y lavamientos que representan lo que Jesucristo transforma en mi vida para que esté preparado en el momento que mi cuerpo sea renovado y si soy fiel, pueda ser invitado a pertenecer a esta iglesia, a este reino y a este grupo de elegidos de Dios. Pero debo de estar dispuesto a subir al monte. Y si ustedes saben, subir a los montes nunca es fácil. Requiere realmente de sacrificio. Esos sacrificios están delineados en nuestros convenios del templo hasta llegar a este nivel que se llama consagración. Y ya vimos que consagración es recibir este incienso, este carácter sacerdotal que me prepara para estar a la presencia de Dios un pasito antes. Entonces, como pregunta, para cerrar esta parte, es, ¿Jesucristo también habrá recibido esto? ¿En dónde lo habrá recibido? ¿Dónde recibió él esta investidura que le preparó para lo demás, si es que la recibió? Ya Yo vimos, creo que ajá, lo recibió por todos nosotros. Ese fue su gran sacrificio, ¿no? sí, pero necesitaba estar autorizado. Todo sacerdocio necesita ser autorizado. El profeta José Smith hablaba que, bueno, que en la sesión que tuvimos ayer, recordemos que en parte de ese discurso está también hablando de que en la tierra solamente había una persona para administrar las ordenanzas, que eran Juan el Bautista, y que solamente podía ofrecerle Juan el Bautista el bautismo. Entonces, ¿quién ministraría a Jesús en todas las demás ordenanzas? ¿Qué hemos visto que, que han hecho Moisés, Jacob? Puede ser Juan en parte en el monte de la transfiguración, cuando el mismo Jesucristo se transfigura. Bueno, ahí ya tiene todos los dones, poderes y esa es una investidura, pero para sus discípulos. Ah, ok. Bien. ¿Lisandro? Ah, No fui yo el de recién el que sí, sí, dijo. sí, sí, sí. Ok. En la traducción de José Smith de la Biblia de, de Lucas, de Lucas 4, podemos tener una visualización de esto. Ya vimos que Moisés fue llevado a una montaña extremadamente alta, Nefi fue llevado a una montaña extremadamente alta, ya vimos que Leví también fue llevado a un lugar muy alto, todos van llegados a un lugar muy alto, donde Cuando son fue al instruidos desierto, cuando fue al desierto, exactamente. Y es José Smith verdad. traduce, y otra vez Jesús estaba en el Espíritu, y el Espíritu le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo. Entonces, no era aquí. Jesús recibió este poder y esta investidura en el templo celestial. Fue llevado a esta montaña muy alta para recibir la investidura que lo prepararía para ser el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Y por eso él más adelante dice, el que subió al cielo y descendió del cielo para poder efectuar el sacrificio. Entonces Jesús fue y recibió esta plenitud para estar preparado entonces para oficiar y para ministrar su ministerio de ese momento en adelante. Recibió de Juan estas partes preparatorias que todos recibimos a partir del bautismo, etcétera, pero es necesario que el Espíritu tuviera que no solamente descender sobre él, sino llevárselo
a esta montaña más alta. Nosotros somos invitados, hermanos y hermanas, a subir a esta montaña alta, a participar de estos dos sacerdocios, esos dos sacerdocios del templo que son para hombres y mujeres y que nos permiten visualizar nuestra preparación para tener esta teofanía tanto espiritual como en lo futuro personal con Cristo. Si es algo menos que esto, no estamos visualizando exactamente que vamos al templo. Voy a la presencia del Señor y tengo que subir el monte. ¿Es difícil? Claro. ¿Requerirá sacrificios? Claro. ¿Requerirá tentaciones como cuando Jesús después fue tentado por el diablo? Claro. No estamos exentos de eso. Pero si visualizamos que tenemos y hemos sido investidos con poder de lo alto, ninguna cosa será imposible para nosotros mientras permanecemos en esto que ha escrito el presidente Nelson como la senda de los convenios. Y esa senda, hermanos, no solamente es un camino estrecho y angosto y recto, sino además es para arriba. Entonces, esta es la clase de hoy que puedan ascender a la montaña del Señor. Y de esta forma me concluyo mi participación con esta visualización de esa parte sacerdotal que también se espera de nosotros. No sé si tengan algunas preguntas. Sergio. Solo agradecerte, Juan, por la bella clase que nos diste y yo tengo una duda referente al orden verdadero de la oración. ¿Es también una ordenanza? Y si es una ordenanza, ¿es vicaria o siempre la hacemos para nosotros mismos? Gracias. Bueno, si te das cuenta, el orden verdadero de la oración siempre es vicario, siempre estás orando por otras personas. Se espera que tú como sacerdote efectúes esta ordenanza a favor de otras personas. Los sacerdotes vimos al principio que siempre están ministrando o actuando a favor de otras personas. El, la salvación y el proceso de redención siempre es vicario. Cosas que nosotros no podemos hacer, las hace Cristo. Las que podemos hacer a favor de otros, las haremos. Siempre con este carácter de vicariedad. Tú tienes tu momento para orar para ti personalmente cuando entras en el salón celestial, que estás recordando que has sido admitido en la presencia de Dios. Antes se te pide que participes con toda tu humildad, con todo tu buen corazón, con toda la pureza que hay en ti, para que el sacerdocio que tú tienes, pueda ser efectuado, a favor de otras personas. Y también te prepara a ti para prepararte a entrar a la presencia del Señor. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay más. Bueno, si no hay más comentarios, Ajá. pues concluiríamos la sesión del día de hoy y nos veríamos el próximo martes a las misma hora, a las 9. Y quiero que ustedes entonces busquen qué significa teosis y cómo es comprendida dentro del cristianismo en sus diferentes variantes. La teosis es una de las doctrinas más ricas del cristianismo y nosotros utilizamos otra palabra para lo mismo, pero que puedan ustedes identificar qué significa teosis y obviamente cómo se asocia con el templo. Ya llegamos a esa parte de la teofanía, de estar preparados para ver al Señor, pero se espera algo más de nosotros. Y pues, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias, Juan. Perdón, entonces la próxima clase no es mañana, sino el martes. Sí, el martes, hermano. Sí, sucede Nos ha que... pasado que los viernes ni se suben. Ah, perfecto. Sí, bueno. Ok, bueno, tengo más Bueno, días para hacer. gracias.